¿Qué sucede cuando algo venido de las profundidades más oscuras del universo comienza a comportarse de maneras que ningún científico sobre la Tierra esperaba? Esta noche, amigos, quédense hasta el final, porque lo que está ocurriendo en nuestro cielo podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el cosmos. Hace apenas unas semanas, un telescopio ubicado en el corazón de la Ciudad de México capturó algo extraordinario, algo que tiene a los astrónomos de todo el mundo despiertos por las noches, buscando respuestas que parecen escaparse entre los dedos como arena fina. Buenas noches, queridos radioescuchas. Aquí Felipe Suárez acompañándolos en esta noche estrellada. ¿Alguna vez han lanzado una piedra al aire y esperado que cambiara de rumbo por sí sola? Porque eso, en esencia, es lo que estamos presenciando con este visitante cósmico llamado Tracy Atlas. Y sé que suena imposible, sé que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero los datos están ahí. Las imágenes no mienten. ¿Qué pasará cuando este objeto llegue a las cercanías de Júpiter en 3 años? Acompáñenme a descubrirlo. El cometa Tracy Atlas no es un visitante ordinario. No nació en nuestro sistema solar. No se formó en la nube de Oort ni en el cinturón de Kuiper, esas regiones heladas que albergan a los cometas que conocemos desde hace siglos. Este objeto viajó distancias que la mente humana apenas puede concebir, atravesando el vacío entre las estrellas durante millones, quizás miles de millones de años, hasta que finalmente llegó a nuestro vecindario cósmico. Y desde el momento en que fue detectado por primera vez, comenzó a mostrar comportamientos que desafían todo lo que creíamos saber sobre los cometas y sobre las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Las imágenes más recientes captadas por un equipo de astrónomos trabajando incansablemente en la Ciudad de México revelaron algo que dejó a la comunidad científica en un estado cercano al asombro, mezclado con una inquietud profunda que pocos se atreven a admitir públicamente. La trayectoria de este cometa, según los cálculos más precisos disponibles, experimentó un ajuste. No una desviación caótica causada por fuerzas aleatorias, no un empujón casual del viento solar como ocurre con tantos otros objetos que surcan el espacio. Fue un cambio preciso, casi milimétrico en términos astronómicos, que lo colocó en una ruta de encuentro directo con el radio de Hill de Júpiter. Para entender la magnitud de este hallazgo, primero hay que comprender qué es exactamente el radio de Hill. Imaginen una zona invisible alrededor de cualquier planeta masivo, una frontera sutil donde la gravedad de ese mundo comienza a dominar sobre la del Sol. Es como un territorio propio, un reino gravitacional que separa la influencia de un planeta de la influencia de nuestra estrella madre. Júpiter, siendo el gigante indiscutible de nuestro sistema, posee un radio de Hill enorme que se extiende por más de 53 millones de kilómetros en todas direcciones. Es una región del espacio tan vasta que podría contener a la Tierra cientos de veces sin el menor problema. Y Tracy Atlas, después de ese misterioso ajuste en su trayectoria, se dirige exactamente hacia ese borde. No cerca de él, no en su proximidad general, sino exactamente hacia él. La precisión es del tipo que hace que los astrónomos detengan lo que están haciendo, revisen sus cálculos 2 y 3 veces, y luego busquen errores que simplemente no están ahí. Es el tipo de precisión que desafía las probabilidades estadísticas de una manera que resulta profundamente incómoda para quienes prefieren explicaciones sencillas y convencionales. Pero aquí viene la parte que verdaderamente quita el sueño a quienes estudian estos fenómenos con dedicación y rigor. Ese ajuste no ocurrió cuando podíamos observarlo. Sucedió cuando el cometa se encontraba detrás del Sol, completamente invisible desde la Tierra, fuera del alcance de cualquier telescopio terrestre o espacial. Era como si el universo hubiera decidido ocultar deliberadamente el momento exacto en que algo extraordinario sucedió. Cuando finalmente el objeto reapareció en nuestro campo de visión y los científicos actualizaron sus modelos orbitales con los nuevos datos, descubrieron que algo, lo que sea que haya sido, había empujado al cometa justo lo suficiente para cambiar su destino de manera radical. Las probabilidades de que esto suceda por pura casualidad son astronómicamente bajas. Estamos hablando de 1 en 1000 millones, quizás peor. Es como lanzar un dardo desde 100 metros de distancia con los ojos vendados en medio de una tormenta de viento y aún así dar justo en el centro del blanco. Eso es exactamente lo que este visitante interestelar acaba de lograr, y nadie puede explicar cómo lo hizo. El telescopio que capturó estas observaciones no pertenece a ninguna agencia espacial multinacional ni a un observatorio gubernamental con presupuestos millonarios. Es un instrumento operado por astrónomos aficionados mexicanos que dedican sus noches a escudriñar el cielo con una pasión que rivaliza con la de cualquier profesional. Estos observadores, armados con equipos que ellos mismos han configurado y calibrado durante años de práctica meticulosa,
Lograron detectar cambios sutiles en la posición del cometa que los sistemas automatizados de otras instituciones pasaron por alto. La importancia de este descubrimiento radica no solo en el fenómeno observado, sino en quién lo observó y cómo lo hizo. Demuestra que la astronomía ciudadana, esa tradición de mirar hacia arriba con curiosidad genuina, sigue siendo una fuerza vital en la exploración del cosmos. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, amigos míos? Pensábamos que un cometa era simplemente una bola de hielo a la deriva, siguiendo las leyes de la gravedad como cualquier otro objeto en el espacio. Pero TRES y Atlas nos está diciendo que tal vez no es tan simple. ¿Qué tipo de fuerza natural puede producir ese nivel de precisión? Hay algo que no estamos viendo, algo que nuestros instrumentos no pueden detectar todavía. Les prometo que mientras más avancemos en esta historia, más fascinante se pone. Cuando un objeto celeste cambia de rumbo inesperadamente, los científicos buscan explicaciones dentro del marco de la física conocida. Es el procedimiento natural, el camino que la ciencia ha recorrido durante siglos para comprender los misterios del universo. La primera candidata, la más obvia y estudiada, es la desgasificación. Los cometas están compuestos principalmente de hielo, polvo y compuestos volátiles que se subliman cuando se acercan al Sol. Esos chorros de gas actúan como pequeños motores de cohete, empujando al cometa en direcciones que pueden parecer impredecibles, pero que siguen patrones identificables cuando se analizan con el detalle suficiente. Es un fenómeno bien documentado, observado en docenas de cometas a lo largo de décadas de estudio meticuloso. Los astrónomos han desarrollado modelos matemáticos sofisticados que pueden predecir con razonable precisión cómo la desgasificación afectará la trayectoria de un cometa determinado. Pero aquí está el problema fundamental con esa explicación cuando intentamos aplicarla a TRES y Atlas. La desgasificación produce empujones caóticos, no ajustes precisos. Es como intentar estacionar un automóvil soplándole con un ventilador industrial. Podrías moverlo sin duda, pero jamás lo colocarías perfectamente en el espacio designado, alineado al milímetro con las líneas pintadas en el suelo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que parece haber sucedido con TRES y Atlas. El empujón fue de la magnitud exacta, en el momento exacto, para colocarlo en una trayectoria que culminará en marzo del año 2026 con un encuentro cercano al límite gravitacional de Júpiter. Es el tipo de coincidencia que hace que incluso los científicos más escépticos comiencen a rascarse la cabeza con genuina perplejidad, buscando explicaciones alternativas que simplemente no aparecen. El equipo mexicano que realizó las observaciones iniciales trabajó durante semanas procesando los datos recopilados. Cada imagen fue analizada con software especializado que permite medir posiciones con una precisión de fracciones de segundo de arco. Cada medición fue comparada con las efemérides publicadas por el Centro de Planetas Menores, la autoridad mundial en el seguimiento de objetos del Sistema Solar. Las discrepancias que encontraron no eran errores de calibración ni artefactos del procesamiento digital. Eran diferencias reales entre donde el cometa debería estar según los modelos orbitales previos y donde realmente se encontraba en el cielo nocturno. Al principio, los observadores pensaron que habían cometido algún error. Revisaron sus procedimientos, recalibraron sus instrumentos, consultaron con colegas de otros países que también seguían al objeto. Pero los resultados se confirmaron una y otra vez. El cometa había cambiado de rumbo, y nadie podía explicar por qué. Las imágenes captadas desde la Ciudad de México revelan además otro elemento intrigante, algo que añade una capa adicional de misterio a este enigma cósmico que crece con cada nueva observación. TRES y Atlas no solo cambió su rumbo de manera inexplicable, también está exhibiendo una estructura de cola completamente anómala que desafía los modelos establecidos durante décadas de investigación cometaria. Los cometas, como muchos saben, desarrollan colas espectaculares cuando se acercan al Sol. La radiación solar y el viento estelar empujan el polvo y el gas lejos del núcleo, creando esas estelas luminosas que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nuestros antepasados las veían como presagios, como mensajes divinos escritos en el firmamento nocturno. Hoy sabemos que son fenómenos físicos perfectamente naturales, resultado de la interacción entre el material cometario y la energía de nuestra estrella. Pero TRES y Atlas tiene algo que muy pocos cometas muestran, algo que ha desconcertado a los observadores desde las primeras semanas de seguimiento intensivo. Una anticola, una cola que apunta hacia el Sol, no lejos de él. Este fenómeno, aunque raro, no es completamente desconocido en la astronomía cometaria.
Ocurre cuando partículas pesadas quedan suspendidas a lo largo de la órbita del cometa y desde cierto ángulo de observación parecen formar una cola que desafía la lógica aparente. Es un efecto de perspectiva, nada más. O al menos eso es lo que debería ser según todos los modelos que hemos desarrollado. Pero aquí viene lo que me tiene verdaderamente fascinado. Amigos. La anticola de Tres Atlas es demasiado estrecha, demasiado definida, demasiado estable. ¿Saben lo que parece? Parece como si alguien hubiera trazado una línea recta con un láser a través de millones de kilómetros de espacio vacío. Y eso, según los modelos físicos que tenemos, simplemente no debería ser posible. ¿Están empezando a entender por qué este objeto tiene a todo el mundo tan inquieto? Cuando un cometa libera polvo hacia el espacio, ese polvo debería dispersarse de manera predecible. La gravedad del Sol, la presión constante de la radiación solar, las pequeñas perturbaciones gravitacionales causadas por los planetas cercanos y lejanos. Todo contribuye a que las partículas se esparzan en un patrón amplio y difuso con el paso del tiempo. Es física básica, mecánica celeste que hemos comprendido y utilizado para predecir el comportamiento de innumerables objetos durante más de 3 siglos de observación astronómica rigurosa. Pero la anticola de Tres Atlas no se comporta de esa manera. Se ve ordenada, se ve intencional, se ve como si algo estuviera manteniendo esas partículas en formación perfecta a través de distancias que desafían la imaginación humana. Y eso plantea una pregunta profundamente incómoda para la comunidad científica. Una pregunta que muchos prefieren evitar, pero que resulta inevitable cuando se analizan los datos con honestidad. Los astrónomos han propuesto varias teorías para intentar explicar esta anomalía, trabajando día y noche para encontrar respuestas que satisfagan las exigencias del método científico. Tal vez la composición del cometa es completamente inusual, con tipos de hielo que subliman de maneras que nuestros modelos aún no capturan correctamente. Tal vez hay campos magnéticos involucrados, interacciones electromagnéticas entre el polvo cometario y el viento solar que nuestras ecuaciones todavía no describen con precisión suficiente. Tal vez la estructura interna del núcleo es tan irregular, tan diferente de cualquier cometa que hayamos estudiado antes, que produce chorros de gas perfectamente direccionados, que crean patrones aparentemente artificiales, pero que en realidad obedecen a procesos naturales que simplemente no entendemos todavía. Todas esas son explicaciones posibles. Los científicos están trabajando con cada dato disponible, cada imagen capturada, cada medición espectroscópica. Pero aquí está el problema fundamental que ninguna de estas teorías puede resolver por completo. Ninguna de esas explicaciones encaja perfectamente con todas las observaciones. Cada vez que parece que una teoría funciona para explicar un aspecto del comportamiento de Tres Atlas, aparece un nuevo detalle que no cuadra, una pieza del rompecabezas que simplemente no embona con el resto de la imagen. Las observaciones realizadas en las últimas semanas han revelado cambios significativos en el color del penacho que rodea al núcleo del cometa. Antes del perihelio, ese punto de máximo acercamiento al Sol, el penacho mostraba una tonalidad rojiza característica. Pero aproximadamente 4 semanas después del perihelio, imágenes obtenidas por un gran telescopio de 8 metros de diámetro comenzaron a mostrar el halo con una coloración verde distintiva. Este cambio de color no es un detalle menor ni una curiosidad sin importancia. El tono verde es un indicador fuerte de la presencia de moléculas como el carbono diatómico, que emite luz en ese rango específico del espectro electromagnético. En términos prácticos, esto significa que la composición molecular del penacho cambió después del paso por el calor intenso cerca de nuestra estrella madre. Este tipo de cambio implica procesos químicos y dinámicos ocurriendo a escalas que todavía necesitan ser medidas y comprendidas por completo. El carbono diatómico es una molécula que se forma cuando compuestos orgánicos más complejos se desintegran bajo la intensa radiación solar. Su presencia indica que el núcleo del cometa contiene materiales ricos en carbono, posiblemente hidrocarburos complejos o incluso compuestos prebióticos que podrían tener relevancia para nuestra comprensión del origen de la vida en el universo. Los espectroscopistas están analizando cada fotón de luz que llega desde el cometa, descomponiendo su espectro en miles de líneas individuales que actúan como huellas dactilares químicas. Cada línea corresponde a una transición energética específica en algún átomo o molécula, revelando la composición del material que emite esa luz. Lo que están encontrando es fascinante y desconcertante en igual medida. La proporción de ciertos elementos no coincide con lo que esperaríamos de un cometa formado en nuestro sistema solar. Las abundancias relativas de carbono, nitrógeno y oxígeno sugieren un origen en un ambiente muy diferente al que dio lugar a nuestro Sol y sus planetas.
¿Habían pensado alguna vez que un cometa podría cambiar de color así, como si fuera un camaleón cósmico? Yo tampoco. Y hay algo más que no me deja dormir tranquilo. Los instrumentos espaciales sensibles a los rayos X detectaron un brillo viniendo de la región alrededor de 3 y Atlas. La extensión y distribución espacial de esa emisión son mayores de lo esperado para un cometa típico con apariencia visual similar. ¿Qué está pasando realmente ahí arriba, amigos? Otro punto relevante que ha captado la atención de los investigadores más meticulosos es la emisión de rayos X asociada con la interacción con el viento solar. Los instrumentos espaciales sensibles a esta longitud de onda observaron brillo proveniente de la región alrededor de 3 y Atlas. El mecanismo más plausible, ya estudiado en otros cometas, involucra la interacción entre el viento solar y los gases liberados por el penacho, lo cual genera emisión en este rango de energía particular. Lo que destaca aquí no es simplemente la existencia de rayos X, algo que se ha observado en otros cometas antes, sino la extensión observada de este brillo. Según los datos publicados por diversos equipos de investigación, el alcance y la distribución espacial de la emisión de rayos X son considerablemente mayores de lo esperado para un cometa típico con una apariencia visual similar. Es como si el objeto estuviera irradiando energía a escalas que superan las predicciones de nuestros modelos actuales. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas que emana de la corona del Sol a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Cuando estas partículas chocan contra los átomos y moléculas en la coma de un cometa, pueden arrancar electrones de esos átomos en un proceso llamado intercambio de carga. Los iones solares, ahora neutralizados y en estados excitados, liberan su exceso de energía emitiendo fotones de rayos X. Es un proceso bien entendido que ocurre en todos los cometas que se acercan lo suficiente al Sol. Pero la cantidad de rayos X que 3 y Atlas está produciendo sugiere que hay algo inusual en la interacción. Tal vez la composición del gas cometario es diferente, con especies químicas que producen emisiones más intensas. Tal vez la geometría de la coma es tal que maximiza la eficiencia del proceso. O tal vez hay algo completamente diferente ocurriendo, algo que nuestros modelos actuales no contemplan. También está el tema de la escala visual. Las imágenes recientes cubren regiones enormes alrededor de 3 y Atlas, que abarcan desde cientos de miles hasta millones de kilómetros. Esto proporciona un contexto físico importante que no debe pasarse por alto. Las estructuras observadas no son detalles locales ni pequeñas irregularidades que podrían atribuirse a efectos de la fotografía o del procesamiento de datos. Son características masivas que ocupan volúmenes comparables a los sistemas interplanetarios más grandes que conocemos. Cuando hablamos de penachos y chorros extendiéndose millones de kilómetros hacia el espacio, no estamos tratando con pequeñas variaciones superficiales. Estamos enfrentando fenómenos que requieren fuentes considerables de energía y masa, fuentes que nuestros modelos actuales tienen dificultades para explicar de manera satisfactoria. La distribución del polvo alrededor de 3 y Atlas presenta otro misterio que tiene perplejos a los especialistas más experimentados. En un cometa típico, esperamos ver una separación clara entre las partículas finas y las partículas gruesas. El polvo fino, siendo ligero, es empujado rápidamente lejos del núcleo por la presión de la radiación solar. El polvo grueso, siendo más pesado, permanece más cerca de la trayectoria orbital original. Con el tiempo, esta separación se vuelve muy evidente en las observaciones, permitiendo a los astrónomos distinguir claramente entre diferentes tipos de material. Pero en 3 y Atlas, esta separación no es tan clara como debería. Hay regiones donde el polvo fino y el polvo grueso parecen mezclados de manera homogénea, como si hubieran sido liberados al mismo tiempo desde la misma región del núcleo, pero luego se hubieran comportado de maneras completamente diferentes a lo esperado. Es un patrón que desafía nuestros modelos de emisión de polvo cometario de maneras fundamentales, que obligan a los investigadores a replantear suposiciones que daban por sentadas desde hace décadas. La técnica de polarimetría, que mide cómo la luz reflejada por el polvo cometario está orientada en el espacio, ha revelado otra anomalía significativa. Los valores de polarización observados en 3 y Atlas son fuertemente negativos, lo cual es extremadamente raro en cometas conocidos. La polarización negativa indica que las partículas de polvo tienen propiedades ópticas muy diferentes de lo normal. Podrían ser más porosas, más irregulares en forma, o estar compuestas de materiales con índices de refracción inusuales. Algunos investigadores han sugerido que el polvo de 3 y Atlas podría contener cantidades significativas de material orgánico complejo, lo cual explicaría tanto su comportamiento óptico anómalo como el enriquecimiento en carbono detectado espectroscópicamente.
Y cuando digo que no encaja, amigos míos, no estoy hablando de pequeñas discrepancias que podemos ajustar con un poco de matemáticas avanzadas. Estoy hablando de diferencias que nos obligan a reconsiderar nuestras suposiciones más básicas sobre cómo funcionan estos objetos. ¿Acaso Tres y Atlas está hecho de materiales que nunca hemos visto antes? ¿Proviene de un entorno tan diferente del nuestro que sus procesos físicos no se parecen en nada a lo que conocemos? Piénsenlo un momento. Esa posibilidad es muy real y merece consideración seria por parte de toda la comunidad científica internacional. Tres y Atlas es un objeto interestelar, lo que significa que se formó en algún lugar completamente fuera de nuestro sistema solar. Tal vez alrededor de una estrella muy diferente del Sol, una enana roja fría cuya luz apenas calienta los planetas que la orbitan, o una gigante azul ardiente cuya radiación intensa crea condiciones que no existen en ningún lugar de nuestro vecindario cósmico. Tal vez se formó en una región de la galaxia donde las condiciones de temperatura, presión y composición química eran radicalmente distintas de las que existían en la nebulosa primordial que dio origen a nuestro propio sistema solar hace aproximadamente 4.500 millones de años. Si ese es el caso, entonces el cometa podría contener tipos de hielo que jamás hemos tenido la oportunidad de estudiar directamente. Compuestos orgánicos que no existen en la Tierra ni en ningún asteroide o cometa local. Estructuras cristalinas que subliman de maneras completamente inesperadas cuando son calentadas por la luz de nuestra estrella. Todo eso podría explicar, al menos en parte, por qué el comportamiento de Tres y Atlas resulta tan desconcertante para nuestros modelos actuales. Pero incluso aceptando esas posibilidades extraordinarias, todavía queda el problema de la precisión. Todavía tenemos que explicar cómo un objeto supuestamente natural pudo ajustar su trayectoria con tanta exactitud que terminará pasando por el radio de Hill de Júpiter en el año 2026. Y esa, honestamente, es la parte más difícil de aceptar. No porque sea físicamente imposible, sino porque requiere una combinación de factores tan específica, tan improbable estadísticamente, que casi parece diseñada por alguna inteligencia capaz de calcular trayectorias a través de distancias y tiempos que superan cualquier cosa que los humanos hayamos intentado jamás. El radio de Hill de Júpiter es una región inmensa del espacio con más de 53 millones de kilómetros de radio. Es una zona donde la gravedad del planeta gigante comienza a dominar sobre la influencia gravitacional del Sol. Para un objeto que viaja a través del espacio interestelar a velocidades tremendas, llegar exactamente a ese borde no tiene un propósito obvio desde el punto de vista puramente físico. No es un lugar donde ocurra algo especial de manera natural, como una ruptura por fuerzas de marea o una activación térmica súbita. No es un punto de resonancia orbital que pueda capturar al objeto y convertirlo en un nuevo miembro permanente de nuestro sistema. Es simplemente un límite gravitacional, una frontera invisible en el vacío del espacio. Y sin embargo, Tres y Atlas se dirige directamente hacia él con una precisión que resulta casi perturbadora para quienes analizan los datos con detenimiento. Los cálculos orbitales muestran que el cometa cruzará la esfera de influencia gravitacional de Júpiter en un momento específico, cuando el planeta gigante estará en una posición particular de su órbita de 12 años alrededor del Sol. Si la trayectoria hubiera sido ligeramente diferente, si el ajuste observado no hubiera ocurrido con la magnitud exacta que tuvo, el cometa habría pasado a una distancia considerable de Júpiter, sin ninguna interacción significativa con su campo gravitacional. Pero con el ajuste que ocurrió, el encuentro será cercano. No lo suficientemente cercano como para que el cometa sea capturado o destruido, pero sí lo suficientemente cercano como para que su trayectoria futura sea modificada sustancialmente por la gravedad joviana. Es lo que los ingenieros espaciales llaman una asistencia gravitacional, la misma técnica que usamos para enviar nuestras sondas a los confines del sistema solar. Me pregunto constantemente, amigos, si esto fuera una coincidencia, sería una de las coincidencias más extraordinarias en toda la historia de la astronomía moderna. Pero si no es coincidencia, si hay una razón por la que este visitante interestelar se dirige hacia ese punto específico del espacio, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es esa razón? ¿Hay algo en el radio de Hill de Júpiter que no estamos viendo? ¿Algo que nuestros instrumentos no detectan? La posibilidad de que la trayectoria del cometa haya sido determinada hace mucho tiempo, quizás antes incluso de que entrara a nuestro sistema solar, es especulativa, sin duda, pero no es completamente descabellada cuando se considera dentro del contexto apropiado y con la mente abierta que la ciencia genuina requiere. Si Tres y Atlas fuera un objeto artificial, o al menos un objeto cuyo movimiento hubiera sido influenciado por algún tipo de tecnología en algún momento de su larga travesía a través del espacio interestelar, entonces su trayectoria podría haber sido planeada con anticipación.
Podría haber sido diseñada específicamente para realizar un sobrevuelo de Júpiter, tal vez para utilizar la inmensa gravedad del planeta como un impulso gravitacional, una onda cósmica que lo aceleraría su salida del sistema solar hacia un nuevo destino entre las estrellas distantes. Es una maniobra que nuestras propias sondas espaciales han realizado docenas de veces con éxito rotundo. La Voyager 1 y la Voyager 2, esas embajadoras de la humanidad que ahora navegan por el espacio interestelar llevando mensajes de nuestro mundo a quien pueda encontrarlas algún día, usaron a Júpiter precisamente para ese propósito hace más de 4 décadas. Y si una civilización extraterrestre quisiera enviar una sonda de exploración a través de la galaxia, utilizar planetas gigantes como Júpiter para ajustar trayectorias y ganar velocidad sería una estrategia perfectamente lógica y extremadamente eficiente en términos de energía. El profesor Abraham Loeb de la Universidad de Harvard es una de las voces más prominentes, y también más controvertidas, en este tipo de debates que mezclan la astronomía rigurosa con preguntas que muchos preferirían evitar. No es un teórico marginal, ni un buscador de atención mediática que persigue titulares sensacionalistas. Es un científico genuinamente respetado con cientos de publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Alguien que dirigió el Departamento de Astronomía de Harvard durante casi una década completa. Y él ha sugerido algo que hace que muchos de sus colegas se sientan profundamente incómodos. Loeb argumenta que objetos como TRES y Atlas, y antes que el famoso Oumuamua, podrían no ser completamente naturales en su origen o en su comportamiento actual. No está afirmando categóricamente que sean naves espaciales alienígenas. No está diciendo que haya seres de otros mundos pilotándolos a través del cosmos. Lo que está diciendo con la cautela propia de un científico riguroso es que las anomalías que estamos observando son tan significativas, tan difíciles de explicar satisfactoriamente con la física conocida, que sería científicamente irresponsable no considerar todas las posibilidades. Y eso incluye, por remota que parezca la probabilidad, la posibilidad de que estemos observando algo fuera del ordinario. Algo que podría incluir tecnología de origen desconocido. Oumuamua fue el primero de estos visitantes en ser detectado. Apareció sin previo aviso en octubre del año 2017, captado por el telescopio Pan-STARRS ubicado en las alturas volcánicas de Hawái. Su nombre en lengua hawaiana significa aproximadamente mensajero de lejos que llega primero. Y fue un mensajero verdaderamente extraño, sin la menor duda. Su forma era completamente inusual para cualquier objeto cósmico conocido, alargado como un cigarro gigante, quizás 10 veces más largo que ancho, una proporción que no se había observado jamás en ningún asteroide o cometa de nuestro sistema solar. No mostraba una cola visible a pesar de haber pasado relativamente cerca del Sol, algo inesperado si realmente era un cometa tradicional con hielos que deberían haberse evaporado bajo el calor solar. Y lo más desconcertante de todo, aceleró mientras se alejaba de nuestra estrella, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia afuera. Los astrónomos propusieron múltiples explicaciones para ese comportamiento anómalo. Desgasificación de hielos exóticos que no producían cola visible, presión de radiación solar actuando sobre una superficie inusualmente reflectante y delgada, efectos térmicos complejos que nadie había considerado previamente. Pero ninguna explicación encajaba perfectamente con todas las observaciones disponibles. Cada teoría dejaba algún cabo suelto, algún detalle sin resolver que inquietaba a los investigadores más meticulosos. Y luego, antes de que pudiéramos estudiarlo más a fondo con instrumentos más potentes, Oumuamua desapareció en la oscuridad del espacio interestelar, alejándose de nosotros a velocidades tremendas, dejándonos con más preguntas que respuestas y una sensación persistente de oportunidad perdida que todavía duele a quienes dedicaron semanas enteras a intentar comprender su naturaleza. Miren, amigos, sé perfectamente que eso suena a ciencia ficción, lo sé. Pero si Loeb está haciendo estas preguntas desde la cátedra de Harvard, y cada vez más científicos están empezando a admitir, aunque sean conversaciones privadas, que hay algo genuinamente extraño con estos visitantes interestelares, entonces tal vez nosotros también deberíamos mantener la mente abierta, ¿no creen? ¿Recuerdan a Oumuamua? Y ahora tenemos a TRES y Atlas, otro visitante interestelar, otro objeto que se comporta de maneras que desafían nuestras expectativas establecidas. Y esta vez la situación es diferente. Esta vez el objeto no se está alejando todavía. Esta vez tenemos años por delante para estudiarlo, para observarlo con cada instrumento disponible, para tratar de entender verdaderamente qué está sucediendo. Loeb y sus colaboradores han abordado los datos más recientes desde 3 líneas principales de razonamiento que merecen consideración cuidadosa. La primera concierne al cambio de composición.
La transición de rojo a verde es consistente con la activación de diferentes moléculas cerca de nuestra estrella madre, especialmente con la presencia de carbono diatómico en el período posterior al perihelio. Esto indica que el penacho contiene componentes variables y que el calentamiento altera significativamente la química de la emisión observada. Es evidencia de procesos dinámicos complejos ocurriendo en tiempo real mientras el cometa navega por las regiones interiores de nuestro sistema solar. La segunda línea involucra los rayos X y su extensión anómala. Si bien se espera emisión de rayos X cuando hay interacción con el viento solar, la intensidad y extensión observadas plantean preguntas importantes que no tienen respuestas fáciles. El problema central es que la cantidad de gas requerida y su distribución espacial parecen incompatibles con el tamaño estimado del núcleo. Si asumimos un comportamiento cometario convencional, los números simplemente no cuadran. Un núcleo del tamaño estimado para TRES y Atlas debería producir una coma de cierto tamaño y cierta densidad. Pero la coma observada es más grande y más activa de lo que esas estimaciones predicen. Es como si el cometa estuviera liberando más material del que debería ser físicamente posible, dado su tamaño aparente. La tercera línea trata con la anticola real y persistente. La anticola de TRES y Atlas no puede atribuirse a un simple efecto geométrico de perspectiva. Imágenes obtenidas a lo largo del tiempo muestran que apunta consistentemente hacia el Sol en diferentes momentos y desde diferentes posiciones de la Tierra. Para Loeb, esto exige explicaciones físicas directas, ya sea a través de fragmentos de hielo liberados desde el lado que mira hacia la estrella o a través de dinámicas colectivas causadas por aceleración no gravitacional. En los cometas de nuestro sistema, la presencia de una anticola usualmente puede explicarse por un efecto de proyección geométrica cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa. En el caso de TRES y Atlas, la anticola aparece en imágenes obtenidas bajo configuraciones geométricas en las que este efecto puede descartarse con seguridad. Esto significa que no estamos tratando con una ilusión óptica, sino con una emisión real hacia nuestra estrella madre. La paradoja surge porque la física básica del polvo y el gas predice que tanto la radiación como el viento solar empujan las partículas lejos de la estrella. Así, observar un penacho luminoso dirigido hacia la estrella requiere una explicación que va más allá de la comprensión estándar que hemos desarrollado durante décadas de estudio cometario riguroso. Entre las posibilidades que los científicos están considerando se encuentra la liberación masiva de fragmentos extremadamente pequeños que se evaporan rápidamente antes de ser empujados lejos, o la existencia de un flujo dinámico localizado que dirige material hacia la estrella de manera activa. También se ha propuesto que un enjambre de objetos o partículas podría quedar rezagado detrás de la trayectoria principal debido a aceleración no gravitacional del cuerpo principal, creando un efecto colectivo que se manifiesta como un penacho dirigido hacia la estrella. Otra hipótesis involucra procesos complejos de sublimación con composición atípica, dominada por gases como monóxido y dióxido de carbono con poca agua, alterando la respuesta dinámica de las partículas a la radiación solar de maneras que no hemos observado antes. Cada una de estas hipótesis resuelve parte del problema, pero ninguna logra explicar simultáneamente el cambio de color, la emisión de rayos X, la escala observada y la persistencia de la anticola sin recurrir a suposiciones que todavía están pobremente probadas. Este es exactamente el punto enfatizado por Loeb. Reconocer la anomalía es el primer paso hacia el avance del conocimiento científico. ¿Será suficiente tiempo para resolver el misterio, amigos? ¿O nos dejará con aún más preguntas de las que ya tenemos? La verdad es que nadie puede saberlo con certeza en este momento, pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa, cada nueva imagen capturada, cada nueva medición realizada, nos acerca un poco más a la verdad. Y eso, por sí solo, ya es extraordinario. ¿No les parece emocionante ser testigos de esto? Las imágenes obtenidas desde el telescopio de la Ciudad de México están contribuyendo de manera crucial a este esfuerzo científico internacional. La claridad de las fotografías, la resolución alcanzada, la capacidad de captar detalles finos en las colas y en la enigmática anticola. Todo eso está permitiendo a los investigadores de todo el mundo construir un modelo cada vez más completo de lo que realmente está sucediendo con este visitante cósmico. Y lo que están observando resulta absolutamente fascinante. Las colas de TRES y Atlas no son estructuras estáticas, como podrían esperarse de un simple trozo de hielo y roca a la deriva. Están evolucionando constantemente, cambiando de forma, desarrollando nuevas estructuras casi en tiempo real ante los ojos atónitos de los observadores. Hay momentos específicos en que la anticola se intensifica de manera dramática, volviéndose más brillante y más definida de lo que cualquier modelo predice.
Hay momentos en que nuevas colas secundarias parecen brotar del núcleo como ramas de un árbol cósmico, creciendo a velocidades imposibles. Es como si el cometa estuviera de alguna manera vivo, respirando, reaccionando a condiciones cambiantes a medida que viaja a través de nuestro sistema solar hacia su encuentro con Júpiter. Los cometas normales, por supuesto, también muestran cambios en su actividad a lo largo del tiempo. Pero generalmente esos cambios son predecibles, están correlacionados de manera clara con la distancia al Sol, con la rotación del núcleo sobre su propio eje, con la geometría orbital que determina cuánta radiación solar reciben en cada momento. Son cambios que nuestros modelos pueden anticipar con razonable precisión basándose en décadas de observación y análisis. Con TRES y Atlas, los cambios parecen ocurrir sin una razón clara ni un patrón identificable. Es como si el cometa estuviera respondiendo a señales que no podemos detectar con nuestros instrumentos actuales, reaccionando a estímulos invisibles que escapan a nuestra comprensión presente. Uno de los aspectos que más intriga ha generado en la comunidad científica es la variabilidad del brillo del objeto. Los astrónomos están documentando fluctuaciones que no se correlacionan de manera limpia con la rotación esperada del núcleo cometario. La curva de luz, ese registro de cómo cambia el brillo con el paso del tiempo, muestra irregularidades que sugieren una forma extremadamente compleja del núcleo o bien procesos de emisión que varían de maneras que nuestros modelos actuales no pueden reproducir satisfactoriamente. La fotometría de alta precisión, realizada tanto desde observatorios profesionales como por aficionados dedicados, revela que el cometa experimenta aumentos súbitos de brillo seguidos de disminuciones igualmente rápidas. Estos estallidos de actividad no siempre coinciden con los momentos en que el núcleo debería estar mostrando sus regiones más activas hacia el Sol. Es como si la actividad surgiera de manera espontánea, impulsada por procesos internos que no comprendemos. Algunos investigadores han sugerido que el núcleo podría estar fragmentándose, liberando pedazos que subliman rápidamente y producen los aumentos de brillo observados. Pero no hay evidencia clara de fragmentos secundarios en las imágenes, como si se ha observado en otros cometas que se han desintegrado ante nuestros ojos. La reacción pública a estos descubrimientos ha sido inmediata e intensa. En transmisiones en vivo y en redes sociales, han surgido críticas severas hacia las agencias que publicaron las imágenes. Algunas personas incluso acusaron las imágenes oficiales de manipulación o charlatanería. También ha habido desconfianza respecto a los ajustes sucesivos de parámetros orbitales, publicados por los organismos oficiales. Entre los puntos más repetidos en el debate público, hay cuestiones que merecen atención científica más que polarización. Uno de ellos es la diferencia entre datos crudos e imágenes procesadas, ya que los ajustes en contraste, filtros y mosaicos pueden alterar la percepción del color y la extensión de las estructuras observadas. Otro punto son las correcciones sucesivas de parámetros orbitales, que son normales, pero deberían estar acompañadas de documentación clara sobre métodos e incertidumbres. También hay disputas sobre la composición, con observadores señalando que algunos reportes evitan declaraciones directas sobre ciertos elementos, limitándose a interpretaciones, lo cual genera desconfianza cuando los datos no son abiertos y accesibles para verificación independiente. Es como si TRES y Atlas estuviera jugando con nosotros, amigos, revelando pistas aquí y allá, pero nunca mostrando la imagen completa. Y esa es precisamente la parte frustrante, pero también fascinante de todo esto. Cada vez que pensamos que estamos cerca de una respuesta definitiva, aparece un nuevo dato que lo complica todo. ¿Llegaremos alguna vez a comprenderlo por completo? Eso es lo que todos nos preguntamos cada noche mirando las estrellas. A lo largo de las próximas semanas y meses, más datos continuarán llegando de observatorios de todo el mundo. Más análisis serán publicados en revistas científicas. Más investigadores ofrecerán sus interpretaciones de lo que realmente está sucediendo allá arriba. El telescopio mexicano, que realizó las primeras observaciones cruciales, continuará vigilando al visitante interestelar. Sus operadores, esos aficionados apasionados que dedican sus noches a escudriñar el cosmos, están ahora en contacto con redes internacionales de observadores que coordinan campañas de seguimiento. Cada noche clara es una oportunidad para capturar nuevas imágenes, para medir nuevas posiciones, para detectar cambios en la actividad del cometa que podrían revelar pistas sobre su verdadera naturaleza. La astronomía ciudadana, esa tradición de colaboración entre profesionales y aficionados, está demostrando una vez más su valor incalculable. Cuando los grandes telescopios espaciales no pueden observar un objeto porque está demasiado cerca del Sol en el cielo, son los pequeños telescopios terrestres los que llenan el vacío. Cuando los sistemas automatizados pasan por alto sutiles cambios en la posición o el brillo,
son los ojos humanos entrenados los que detectan las anomalías. Y cuando la comunidad científica se enfrenta a un misterio que desafía todas las explicaciones convencionales, son las mentes curiosas de todo el mundo, profesionales y aficionados por igual, las que trabajan juntas para desentrañar la verdad. TRES y Atlas continúa su viaje silencioso a través de nuestro sistema solar. Cada día se acerca un poco más a su cita con Júpiter, esa fecha marcada en los calendarios astronómicos de todo el mundo, marzo del año 2026. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá cuando el cometa cruce el radio de Hill del planeta gigante. Tal vez su trayectoria será deflectada hacia el espacio exterior, enviándolo de regreso a las profundidades interestelares de donde vino. Tal vez la interacción gravitacional revelará información nueva sobre la masa y la densidad del núcleo, datos que podrían ayudar a resolver algunos de los misterios que actualmente nos desconciertan. O tal vez suceda algo completamente inesperado, algo que nadie ha predicho, algo que una vez más desafíe nuestras expectativas y nos obligue a repensar lo que creíamos saber. Lo único seguro es que estaremos observando. Telescopios de todo el mundo, grandes y pequeños, profesionales y aficionados, espaciales y terrestres, todos estarán apuntando hacia ese punto del cielo donde un visitante de las estrellas se encuentra con el rey de los planetas. Y tal vez, solo tal vez, en ese encuentro encontraremos las respuestas que hemos estado buscando desde que miramos por primera vez hacia el cielo nocturno y nos preguntamos qué más hay allá afuera. El universo es vasto, más vasto de lo que podemos imaginar. Y está lleno de maravillas que apenas comenzamos a descubrir. TRES y Atlas es solo una de ellas, un recordatorio de que por mucho que hayamos aprendido en siglos de exploración científica, todavía hay infinitamente más por conocer. Cada generación de observadores del cielo ha encontrado algo que cambió nuestra comprensión del cosmos. Galileo vio las lunas de Júpiter y supo que no todo giraba alrededor de la Tierra. Hubble midió la distancia a las galaxias y descubrió que el universo era inconcebiblemente más grande de lo que nadie había imaginado. Los astrónomos modernos detectaron planetas orbitando otras estrellas y confirmaron que los sistemas solares son comunes en la galaxia. Ahora, quizás, estamos en el umbral de otro descubrimiento transformador. Un objeto venido de las profundidades del espacio interestelar que se comporta de maneras que no encajan en ningún modelo existente. Un visitante que plantea preguntas tan antiguas como la humanidad misma. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay otros seres allá afuera, mirando hacia las estrellas con la misma curiosidad que nosotros? ¿Y si alguno de ellos decidió enviar un mensaje, cómo sabríamos reconocerlo? Tal vez TRES y Atlas sea simplemente un cometa muy inusual, producto de condiciones físicas y químicas que no existen en nuestro sistema solar. Tal vez todas sus anomalías encuentren eventualmente explicaciones naturales perfectamente satisfactorias. O tal vez sea algo más. Algo que transforme nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos. Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto, seguiremos observando, seguiremos midiendo, seguiremos preguntando. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Miramos hacia arriba y nos preguntamos. Y a veces, las respuestas que encontramos son más extraordinarias de lo que jamás pudimos imaginar. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este viaje por los misterios de TRES y Atlas. Espero que hayan disfrutado de esta travesía, tanto como yo disfruto contándosela. Antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia les hizo recordar algún momento de su vida, tal vez cuando miraron al cielo de niños junto a sus padres o abuelos, déjenme un comentario contándome sobre eso. Me encantaría saber qué recuerdos despierta en ustedes el universo. Y si quieren seguir acompañándome en estas noches estrelladas, suscríbanse al canal para no perderse ninguna nueva aventura cósmica. Aquí Felipe Suárez, deseándoles cielos despejados y sueños interestelares. Hasta la próxima, queridos radioescuchas.